Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Listo, Grecia, empieza por favor. ¿Ya más lista? Está bien, doctora. Chicos, buenas tardes. Voy a empezar con la lista, por favor. Abarca Carguarupay. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Aguayo González. Presente, Liz. Aguilar Tamayo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sanaya Palza. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sanaya Román. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Año Cusihualpa. Presente, Liz. Barrientos Ferro. Barrientos Ferro. Beltrán Salazar. Presente. Cáceres Jordán. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cana García. Presente. Cana Letona. Presente. Choque Sánchez. Presente. Córdoba Cusi. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Trujillo. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Díaz Flores. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Espinosa Salas. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Farfán Mamani. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. García Castillo. Presente, Grecia, buenas tardes. Buenas tardes, Joseph. Guillén Cusihuamán. Presente, Grecia, buenas tardes. Buenas tardes. Guzmán Delgado. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Herrera Presente, Liz, buenas tardes. Roque. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Hualpa Lobón. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Luna Vivanco. Luna Vivanco, presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mejían Calle. Presente, Mejían Liz, buenas Calle. tardes. Buenas tardes, Ivancito. Mendieta Curio. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Núñez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mesa Delgado. Mesa presente, buenas tardes. Buenas tardes. Monterroso Díaz. Monterroso Díaz. Orozco Larte. Buenas tardes. Paliza Sequeiros. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Paniura Vargas. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Peñalosa Cárdenas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quintana Coloma. Presente, buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Quintanilla Berríos. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Quiros Cutipa. Quiros Cutipa. Quispe Huilca. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Cornejo Gris. Presente, Lichi, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Cornejo Jimmy. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Flores. Presente, Sánchez Flores. Soto Díaz. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Subelet Medina. Presente, Liz. Tagle Delgado. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Terán Paiva. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes, Aloncito. Tica Sanabria. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Tumpe Ayala. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Vara Valenzuela. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes, Jason. Sea Salas. Presente, delegada, buenas tardes. Buenas tardes. Segarra Pérez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quiros Cutipa. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Monterroso Díaz. Monterroso Díaz. Barrientos Ferro. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, doctora. Muy bien. ¿Quiénes han faltado hoy?
Solo Monterroso, doctora. Monterroso. Ya, vamos a colocar entonces en el RT, porque ya nos están pidiendo todo actualizado. ¿O es que tiene problemas de internet? Por favor, ¿usted se ha comunicado? ¿Te dijo algo? Tuve unas clases con ella, doctora, de 1 a 3, y sí estaba fallando su conexión al momento que le tocó exponer. Bueno, doctora, ojalá que... a mí me envió un mensaje pidiéndome que le justifique porque no tiene internet en su casa. Ya, sí, bueno. Tuvo un problema con su modem, eso me comentó. Ya, ¿por qué recién me dices? Porque casi le pongo falta. Muy bien, muy bien. Empezamos entonces, habíamos quedado que hoy día empezamos a hablar sobre meninges. ¿Bien? A ver, por favor, van a estar atentos. Voy a hacer 3 preguntas mientras voy disertando o mientras voy realizando la exposición, y voy a aumentar un punto sobre vuestro examen teórico a los que contesten, ¿ok? Muy bien. Atentos, por favor. Solamente 3 preguntas. Las 3 primeras van a tener puntaje, el resto después ya no. ¿Listo? Vamos a hablar, voy a compartir. Estamos haciendo un repaso de lo que es la parte de neuroanatomía, porque es importante para que ustedes puedan entender después los procesos fisiopatológicos, ya sea de traumatismos, ya sea de procesos expansivos, procesos infecciosos. Muy bien, ¿visualizan? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, te ve, doctora. Ya, voy a grabar. Voy a grabar. ¿Sí? ¿Visualizan? Sí, doctora. Muy bien. Empezamos entonces. Como ustedes saben, las meninges son las capas que se encuentran debajo del cráneo. Entonces, como ustedes saben, un repaso general para que ustedes más o menos tengan idea y para ver a dónde vamos a llegar. Ustedes saben que el encéfalo, el cerebro, el parénquima cerebral, ya que son sinónimos, están cubiertos por varias membranas, principalmente son 3, y encéfalo flota en el líquido cefalorraquídeo, el cual es un amortiguador. Y, bueno, y se encuentra dentro de una bóveda ósea. Generalidades. Bueno, acá esta imagen me he tomado para que ustedes puedan apreciar la división, ¿no? de las 3 membranas. Tenemos la capa externa, que es la dura madre, que tiene 2 capas, una capa perióstica, que es o capa externa también de la dura madre, y una capa meningia, que también es la capa interna de la dura madre. Doctora, disculpe, no está pasando la diapositiva. ¿No puede? ¿No la ve? Solo Está estoy en la carátula. meninges, doctora. Se congela en la primera diapositiva. Se congela en la primera, doctora. Se congela. Ya. Entonces voy a regresar al PowerPoint nomás. Ahora sí, ¿no? ¿Lo pueden apreciar? ¿Sí? Sí, doctora. Ahí no se congela. Bueno, entonces, como les estaba indicando, acá tenemos es un recuerdo anatómico, ¿no? Tenemos la cavidad craneal, dentro del cual se aloja las capas
que cubren al encéfalo, ¿no? Y el encéfalo que flota en el líquido cefalorraquídeo, el cual le sirve como amortiguador. Muy bien, esta imagen, como les repito, la he tomado por esta parte, que es importante, ¿no? Poder conocer las capas de la dura madre, la capa perióstica y la capa meningia. Esta capa externa o dura madre en sí viene a ser la paquimeninge. En neurocirugía es importante reconocer estas capas al momento de hacer el abordaje. Muy bien, tenemos también la capa intermedia, que viene a ser el aracnoides, cuyas fibras son reticulares. Aracnoides viene del término de tela de araña. Y la pía madre, ¿no? Que es la capa de tejido conectivo, es la más translúcida. Entonces, no olviden, la dura madre tiene el nombre de paquimeninge, mientras que la aracnoides y la pía madre vienen a formar ambos la leptomeninges. Muy bien, entonces acá esta imagen nos va a permitir desarrollar más que todo ubicarnos topográficamente en cuanto a la capa perióstica. Ustedes pueden apreciar acá, ven la flechita, ven, visualizan la flecha, ¿sí? Sí, doctora. ¿Visualizan? Muy bien. Entonces tenemos esta capa perióstica externa. Esta capa perióstica externa y esta es la otra capa interna. ¿Ven? Acá más o menos que existe una división. Entonces, ¿cuál es lo trascendente de la capa perióstica externa? Que esta tiene una infinidad de vasos sanguíneos y a la vez se encuentra inervada. Mientras que la capa interna, esta es la diferencia, tiene menos, ¿no? Pero tiene mayor, eso es la capa externa. Muy bien. ¿Qué más? Aquí la capa interna está revestida de células planas. Bueno, ustedes pueden apreciar aquí, ambas capas se separan y forman los grandes senos venosos. No olvidar, entonces, la formación de estos senos venosos por la separación de ambas capas, ¿no? De la perióstica externa y de la meningia interna. Tenemos aquí el seno, acá en esta imagen. Esta imagen nos puede ayudar acá. Ya. Por ejemplo, tenemos aquí el seno longitudinal superior, ¿no? También tenemos acá el seno transverso, tenemos el seno, ¿qué más? ¿Qué otros senos más tenemos, chicos? El seno recto. Seno recto, ¿qué más? Petroso. Seno petroso, muy bien. Entonces la división de ambas capas forman los senos, ¿ya? Por favor, no olvidar. Muy bien. Seguimos. Esta capa meningia, que ustedes pueden apreciar aquí, la capa meningia o la capa interna, ¿no? Entonces, acá les voy a esquematizar un poco. Esta es la capa, esta es la dura madre. Esta viene a ser el espacio subdural. Después de este espacio, ustedes ven acá una imagen. Estos que son, está un poco claro, se puede apreciar. Esa es la aracnoides. Y debajo de ella, más o menos que está recubriendo los surcos y las fisuras, viene a ser la pía madre, ¿ya? Que es translúcido. Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado y aquí tenemos las tres capas. Ahora, ¿por qué es importante la capa meningia? Porque esta capa meningia es la que va a formar estos tabiques. Y estos tabiques van a dividir esta cavidad craneana en compartimientos. Por ejemplo, aquí, este tabique que se ha formado, ¿cómo se llama? Esta capa meningia viene a ser la O cerebral o la falx cerebri, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde nace la O cerebral? De la capa meningia. No olvidar. Muy bien. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la apófisis cristagalli hasta la protuberancia, protuberancia occipital interna. ¿Ok? Entonces, todo esto viene a ser la hoz del cerebro. Como ustedes pueden apreciar, divide esta hoz del cerebro en dos hemisferios.
en el hemisferio cerebral derecho, que está la os, en el derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ya? Es un repaso, chicos. Muy bien. Entonces, este tabique que va desde la región anterior hasta la posterior va a continuar acá. Se va a dirigir hacia la región anterior. Y se va a unir con las... y va a formar el tabique dural transverso, ¿no? Que parte de la porción superior o por la cresta superior del hueso petroso, del temporal, ¿sí? Entonces va a formar la tienda del cerebelo. Tenemos la tienda del cerebelo y este espacio que se forma aquí viene a ser la cisura o hendidura cerebral, ¿no? Viene a ser, entonces tenemos aquí el tentorium cerebelli o tienda del cerebelo. Muy bien. Listo, seguimos. Entonces, acá ustedes pueden apreciar la tienda del cerebelo y esta viene a ser la incisura, ¿no? Que va a dividir, en la cual se va a encontrar el tronco del encéfalo. Muy bien, ¿qué más? Algo más, ya. Entonces, ustedes pueden apreciar acá que los lóbulos occipitales van a descansar sobre la tienda del cerebelo. Y debajo de la tienda del cerebelo también se va a formar un tabique mesosagital que va a ser la hoz del cerebelo. ¿Listo? También tenemos acá otro tabique que va a formar el diafragma celae, que viene a ser, se encuentra sobre la silla turca. Muy bien, y aquí tenemos la hipófisis. ¿Qué otra? Esto es lo más característico, ¿no? En cuanto a la duna madre o en cuanto a las meninges. En cuanto a la irrigación, por favor, no olvidar lo más importante, que la mayor parte procede de la arteria meningia media, como ustedes pueden apreciar acá, y es la arteria meningia media que nace por el agujero, ingresa al cráneo por el agujero redondo menor o espinoso. Ya, voy a preguntar, ¿rama de qué arteria es la meningia media? Doctora. Ya, doctora. Canal etona, rama de la arteria carótida interna, doctora. ¿Cómo? De la carótida interna, doctora. Ya, no, pero ¿rama de qué arterias? Es cierto, es la rama de la carótida. La maxilar, doctora. Ajá, ¿quién ha sido? Cáceres, Jordán, doctor. Cáceres, Jordán. Es Jordán. ¿Qué más? Diego, Javier. Entonces, Diego, ya. Entonces, la arteria meningia media, bueno, un punto ya. Entonces, la arteria meningia media es rama de la maxilar. ¿Y la maxilar es rama de? Diego. La carótida interna, doctor. Carótida externa. Otro punto, ya, listo. No te preocupes, sí te voy a colgar el punto, pero es carótida externa, no es carótida interna. ¿De chicos? Muy bien. Otra rama que irrigan las meninges viene a ser la arteria oftálmica, que va a dar origen a las ramas meningias anteriores. La rama oftálmica, ¿rama de qué arteria es? Rama de la carótida interna, doctora. Muy bien. ¿Quién es? Yul Abarca. Abarca Yul. Rama de la carótida interna. Muy bien. Entonces ya tenemos las ramas meningia media, meningia anterior. Y las arterias, tenemos la arteria occipital y la vertebral, que van a proveer las ramas meningias posteriores. Entonces, como ustedes pueden apreciar, las meninges se hallan irrigadas mayormente por la meningia media
También tenemos las arterias meningias anteriores, que ya saben que es rama de la arteria oftálmica, y las meningias posteriores, ¿no? La arteria occipital, ¿rama de qué arteria es? Vértebra, doctorita. La arteria occipital, rama de... Carótida externa, doctora. Carótida Externa. ¿Quién me ha dado? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Quirós, doctora. ¿Cómo? Rubén Quirós. Rubén Quirós. Ya. Y la vertebral, rama de... La arteria vertebral, rama de qué arteria es, chicos? Doctora, de la arteria subclavia. Subclavia, ¿cómo te llamas? Año Cusigüalpa, Zuleika, doctora. Zuleika. Muy bien, ya están los 3 puntos, ya no hay más puntos, ¿ya? Nada más. Listo, vamos entonces a la inervación. Entonces, la dura madre se encuentra inervada por las ramas del nervio trigémino. Ustedes pueden apreciar acá, aquí se encuentra el ganglio de Gasser, ¿no? Con su rama mandibular, el nervio mandibular y el nervio maxilar. Entonces, no olvidar que son irrigadas por las ramas del trigémino supratentorial. Y la infratentorial es inervada por rama de los nervios espinales, aquí, espinales cervicales superiores y el nervio vago. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente tiene una meningitis o presenta cefalea, no es porque estás, la llamada está inflamada y está irritando estos nervios. Por eso es que las maniobras de Kerning, Brudzinski o signos meningios son positivos. ¿Ok? Muy bien, entonces en cuanto a meninges, aquí esta imagen la he tomado de Carpenter, en el cual ustedes pueden apreciar cómo es los compartimentos, ¿no? Y cómo es la distribución de los hemisferios cerebrales superiores, el tronco donde se ha ubicado y también el cerebelo. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a... vamos a continuar con la exposición. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada hemos hablado sobre qué hemos hablado, chicos? ¿Cuál ha sido el tema? Puntos craniométricos. Abordajes también. Referencias anatómicas de la base del cráneo. Muy bien. Voy a agregar a ello pueden observar, ¿no? Entonces, ahora vamos a... no eran abordajes, eran incisiones, ¿no? A nivel del cuero cabelludo. Ahora vamos a hablar sobre los abordajes en sí. Los abordajes se refieren más que todo en relación al cráneo y al hemisferio, ¿ya? Entonces tenemos los abordajes anteriores. ¿Ustedes recuerdan las incisiones que les mostré, ¿no? La semana pasada, la incisión bicoronal y la incisión frontotemporal. Y acá estaba sombreada la parte, o sea, el área donde queríamos trabajar. Entonces, este es el abordaje. Este es un abordaje anterior. Se hacen estas incisiones para realizar un abordaje anterior. Entonces, tenemos aquí, entonces hablamos de abordajes, hablamos de un abordaje bifrontal. ¿De qué? Este es bifrontal porque se extiende a ambos lados. También tenemos el abordaje frontal unilateral con exposición del seno, en este caso el seno longitudinal superior, y un abordaje anterior, ¿no? Frontal unilateral, no hay exposición. Entonces, por favor, esto nos permite poder ingresar ya, hacer la craniotomía. Entonces, este abordaje bifrontal nos permite realizar una craniotomía bifrontal. Nos permitiría realizar una craniotomía frontal, en este caso derecha, ¿no? O frontal derecha. ¿De qué? Para que ustedes, al momento de hablar de abordajes, en caso de hematomas epidurales, subdurales, entonces ya sepan sobre qué estamos tratando. Muy bien, acá tenemos también, recuerdan que hablamos de una incisión supraciliar.
¿no? Entonces se hace un corte sobre la ceja y el abordaje viene a ser un abordaje anterior supraorbitario transciliar, es decir, hacemos un agujero de trépano acá y con la sierra empezamos a cortar y tenemos toda esta craniotomía pequeña y podemos, mediante este orificio, de esta forma podemos ingresar a la cavidad craneana, ¿no? En este caso al lóbulo frontal. Muy bien, estos serían entonces los abordajes anteriores. Bien, no olvidar, por favor, los abordajes anteriores, bifrontal, frontal unilateral, con exposición del seno y un abordaje unilateral frontal nada más. Y el abordaje anterior, que es un abordaje supraorbitario transciliar, no confundir con una incisión supraciliar. Abordaje supraorbitario transciliar, ¿ok? Muy bien, terminamos entonces, continuamos con los abordajes laterales. Tenemos acá los abordajes, un abordaje lateral supraorbitario, que, bueno, la craniotomía se realiza en este sentido, ¿no? La región frontal, también hueso parietal y la región terional, un poco la región superior. Tenemos aquí el famoso abordaje lateral terional, el clásico, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del terio que hemos conversado dentro de los puntos craniométricos, ¿no? Está formado por el ala mayor del esfenoides y está limitada, ¿no? Por el hueso parietal, el hueso frontal, el hueso temporal. Y entonces, de esta manera, tendría que hacerse la apertura del cráneo. Tenemos otros abordajes laterales hacia la cresta esfenoidal o miniterional. Esto generalmente se realiza también para llegar, ¿no? hacia el polígono de Willis mediante este abordaje para clipar los aneurismas que se encuentran a nivel de la comunicante anterior o la cerebral anterior o cerebral media. Tenemos también este abordaje lateral pretemporal, ¿ok? Esos son los términos adecuados a mencionar. Y tenemos el abordaje lateral órbito cigomático, ¿no? Viene a ser toda la apertura de todo ello, de acuerdo a la ubicación, ¿no? De la patología, ya sea un cadernoma, sea un tumor, etcétera. Entonces ya conocemos los abordajes anteriores, los abordajes laterales. Ahora nos vamos a los abordajes transtemporales. Ustedes recuerdan las incisiones para el abordaje de la fosa media, ¿no? El piso medio. Base de cráneo. Ustedes hablan de fractura de base de cráneo, piso medio, nivel hueso temporal. Entonces hacemos este tipo de incisión, ¿ya? Y también las incisiones a nivel temporal posterior son las incisiones retroauriculares en forma de C o retrosigmoidea. Estas incisiones nos sirven para hacer un abordaje transtemporal de fosa temporal media, en este sentido, ¿no? Si hacemos una incisión en este sentido, abrimos ambos lados, como abrieras una cortina, y podemos apreciar este espacio. Hacemos un agujero, un burjol o un agujero de trepanación y con la sierra cortamos toda esta parte. Y de esa manera podemos llegar a la zona donde nos hemos trazado o hemos planificado previamente. Para ello, ustedes realizan se puede realizar este tipo de abordaje que viene a ser en una S itálica y esto en más o menos que tiene forma de interrogación. Entonces, de esa manera podemos llegar a este lugar. Y las incisiones a nivel retroauricular para poder llegar y hacer un abordaje lateral transtemporal posterior. ¿Están entendiendo, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda para continuar? Doctora, una consulta. Dentro de los abordajes anteriores del frontal unilateral con exposición de seno, ¿en qué casos lo usaríamos? Porque nos dijo que la incisión se hacía 2 centímetros. Aquí hacemos una incisión bicoronal. No confundir, no podemos decir un abordaje bicoronal, sino incisión bicoronal
y el abordaje se llama bifrontal. ¿En qué caso se utiliza? En caso de hacer una craneostomía descompresiva. Retiramos, supongamos hay una contusión o un sangrado a nivel de ambos lóbulos frontales, retiramos todo este cráneo. O si no, en caso de tumores que se encuentran a nivel de piso medio, ¿no? O, perdón, piso anterior y piso medio. Por ejemplo, tumores de la hipófisis, tumores gigantes, meningiomas gigantes que también comprometan el seno longitudinal superior. Tumores de lóbulo frontal. Tumores, malformaciones, ¿no? Contusión, o hemorragias, en este caso se hace, o para hacer una craneostomía descompresiva. ¿Y esto en qué casos hacemos? Hacemos también para poder llegar a la silla turca, ¿no? En el caso de tumores de hipófisis o macroadenomas hipofisarios gigantes. Podemos hacer esto o podemos hacer esta, dependiendo del tamaño. Por eso es que nosotros planificamos. Primero vemos las imágenes, vemos tomografías, vemos la resonancia y más o menos vemos el tamaño, porque nosotros requerimos un buen espacio para poder visualizar. Podemos respetar el seno longitudinal superior o si no podemos abarcar, ¿no? Hacemos un agujero acá, otro agujero acá o burhole y con la sierra cortamos todo esto y retiramos todo esta parte de cráneo, lo cual se denomina una craneotomía frontal. Derecha en este caso sería. Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. ¿Está entendido todo? ¿Sí? Muy bien. Estoy enseñando abordaje ya como neurocirujano, ¿ya? No, es más que todo para que ustedes entiendan por qué tiene que hacer una cirugía, ¿no? Por qué tiene que abrir a nivel frontal, por qué se hace la craneotomía. Muy bien. Continuamos con los abordajes. Abordajes posteriores. Entonces, esto a manera de recuerdo, las incisiones, ¿no? A nivel posterior, en este caso, una incisión en palo de hockey, como pueden ustedes apreciar. Y aquí tenemos también la incisión de fosa posterior, en este sentido. O también se puede hacer de manera lineal. ¿Ok? Entonces, tenemos una incisión retroauricular, una incisión también en palo de hockey, ¿no? O una incisión paramediana. Incisión paramediana, por ejemplo, una incisión que hacemos aquí en la línea media es una incisión mediana. Si hacemos una paralela, incisión paramediana. ¿Ok? ¿Para qué hacemos este tipo de incisión? Para realizar los abordajes posteriores. Esto es un abordaje posterior suboccipital lateral. ¿Ya? Después tenemos el abordaje posterior asterional. Justo, ¿recuerdan ustedes el punto craniométrico, el asterio? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? A ver, ¿dónde se encuentra ubicado? A ver, un punto voy a dar. ¿Dónde se encuentra ubicado el asterio, chicos? Doctora, se encuentra en la... ¿Ya? Doctora, se encuentra en la confluencia de las suturas lambdoidea, la parietomastoidea y la occipitomastoidea. Occipitomastoidea, parietomastoidea, ¿qué más? Y la lambdoidea. La lambdoidea, doctora. Muy bien. ¿Tu nombre? Soto Díaz Gabriela. ¿Gabriela? Sí, doctora. Ya. Listo. Entonces, ustedes pueden ver cómo existe relación, ¿no? En cuanto a los puntos craniométricos y de esa manera para poder llegar bueno, si en caso de que hubiera, ¿no? Un tumor y de esa manera, nosotros ya imaginariamente tenemos aquí, ¿no? La confluencia de los senos, el seno transverso y el seno sigmoide. Muy bien, y aquí también hay otra craniotomía, es decir, craniotomía o un abordaje posterior posterolateral. Puede ser derecho, puede ser izquierdo. Acá tenemos también otro abordaje posterior suboccipital medio con exposición del seno. Entonces los agujeros o los agujeros de trepanación los realizamos en estos puntos.
Y de esa manera hacemos el corte, siempre respetando, ¿no? De no lesionar los senos. Y aquí tenemos un abordaje suboccipital medio extenso y un abordaje suboccipital medio. Bueno, eso es para a manera de... También tenemos aquí los abordajes interhemisféricos. No les había mostrado en la clase anterior las incisiones para realizar los abordajes interhemisféricos. Significa por la fisura interhemisférica tenemos que ingresar, en el caso de poder, que queramos ingresar al cuerpo calloso, que es lo más importante, ¿no? Entonces, la incisión, realizamos una bicoronal, acá una incisión en V, ¿no? Tenemos una incisión en palo, en J, una incisión en herradura, una incisión en una S, en este caso una horizontal y una S vertical. ¿Ya? Entonces, estos abordajes interhemisféricos son anteriores y son transcallosos. Acá podemos apreciar un poco la zona de ingreso. Hacemos una craniotomía. Este nivel podemos ingresar así, realizar un cuadrilátero, ¿no? Acá también, si realizamos un abordaje interhemisférico anterior transcalloso, realizamos este nivel, hacemos la craniotomía en esta forma, y lo propio a nivel posterior. Pero generalmente los más usuales son el tipo A y B, anteriores precallosos y anteriores transcallosos. Bueno, con un grupo de compañeros con los cuales estábamos realizando la rotación, encontramos un aneurisma a nivel de la cerebral anterior, en el segmento A5. Entonces, más o menos se encuentra ubicado en la arteria. ¿En qué arteria se encontraba? A ver, chicos, estábamos rotando con ustedes el primer grupo, ¿no? ¿O si el segundo grupo? Es el segundo grupo. Ya, el segundo grupo. Sí, ¿no? Ya, estaba ubicada el aneurisma, ¿a qué nivel? En la región supramarginal, doctora, de la arteria cerebral anterior. Supramarginal. En el segmento A5. Muy bien. Entonces, en el segmento A5, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de abordaje realizaríamos allí? Un interhemisférico, doctor. Un abordaje interhemisférico. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Porque transcalloso tendríamos que atravesar el cuerpo calloso, ¿cierto? Muy bien, entonces es para realizar un abordaje interhemisférico. Muy bien. Continuamos. También existen otros abordajes anteriores a la base del cráneo, en este caso al piso anterior o piso medio. Tenemos acá el abordaje transvasal, en el cual se realiza ingresamos por la base del cráneo y podemos llegar a todas estas zonas. Lo otro es el transesfenoidal. Ingresamos por la nariz, ¿no? Con unos espéculos nasales, se llega hasta el seno esfenoidal, llegamos al piso de la cilia turca y de esa manera también se realiza la exéresis de los tumores de hipófisis. Generalmente para tumores pequeños, abordables. Si es un tumor gigante, se tiene que hacer un abordaje tal que justo me estaban preguntando ustedes, este tipo de abordaje, ¿no? Un abordaje anterior frontal, puede ser derecho, puede ser izquierdo. Entonces, para ello nos sirven los abordajes transesfenoidales, más que todo para tumores. Y también los endonasales, ¿no? Ya el endoscopio nos permite visualizar esta parte. Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá podemos, ya estamos ingresando. Hemos empezado por cuero cabelludo, las capas de cuero cabelludo.
Después hemos empezado la parte ósea, los puntos craniométricos, las suturas. Después vienen los abordajes y posteriormente meninges. ¿Ok? Muy bien, no se olviden todo ello. Les voy a presentar acá una cirugía, un abordaje perional. ¿Ya? Van a ver. ¿Pueden apreciar? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Una craneotomía o perional o abordaje perional. ¿Listo? Performance of terminal craniotomy. Es en inglés, chicos. And this video reviews technical nuances and pitfalls for this operative corridor. Starting with patient positioning, we'll discuss the incision. The incision starts just a centimeter anterior to the tragus and stays essentially behind the hairline. ¿Qué tipo de incisión es? Incisión. ¿Qué tipo de incisión es, chicos? Es una anterior, pero una frontal. No puede ser incisión anterior. Frontal. Incisión. Incisión. No estén confundiendo incisión con abordaje. Frontoparietal. Bicoronal, doctor, entonces. Incisión bicoronal. Incisión, nada. ¿No sería una frontotemporal, doctora? ¿Una? Frontotemporal. Claro, fíjate nomás la ubicación, ¿no? Frontal y temporal. Bicoronal tendría que ir de aquí hasta el otro extremo, ¿ya? Incisión, ¿ya? Entonces, una incisión frontotemporal. Muy bien. Aquí está explicando que está realizando una incisión 1 centímetro delante del trago hacia la región, hacia la pupila contralateral. Está realizando la incisión. Entonces, siempre se debe de respetar la línea del cuero cabelludo, no realizar la incisión delante, porque dañaría, ¿no? Entonces, daño más que todo cosmético, ¿no? A nivel facial. Entonces, hace detrás de la línea del cuero cabelludo. ¿Ok? Extension of the incision more posterior over the frontal lobe is not necessary, as the surgical target often resides within the subfrontal area. For the terminal approach, the incision starts again anterior to the tragus, travels just perpendicular to the superior temporal line, then stays behind the hairline right afterwards, and often can extend slightly past the midline toward the contralateral mid-pupillary line. Bueno, ustedes pueden apreciar acá, este es el famoso cabezal de Mayfield, que les mencioné dentro de la historia, que ha sido descubierto también por Mayfield, ¿no? Y está sobre la mesa de sala de operaciones, y esto tiene unos pines. En este caso está ubicado detrás del a nivel retroauricular, y el otro que podía ubicarse
justo por delante. Por eso es importante conocer la vascularización ante el cuero cabelludo, porque si colocan acá el pin o para acá, lo van a hacer sangrar. Entonces es muy agresivo también. Bueno, en el Hospital Lorena no tenemos este cabezal de Mayfield, porque tiene que tener también las mismas características de la mesa. Entonces, esto es importante. ¿Para qué utilizamos este cabezal? Para ubicar la cabeza, la angulación de la cabeza, ¿no? Si queremos la cabeza en una posición lateral, queremos a 15 grados, a 30 grados, a 40 grados, o queremos en una posición neutra. De tal manera, mientras estamos operando, esa cabeza no se mueva, ¿no? Porque si no está fija la cabeza y al momento de hacer los cortes, hacer la craniotomía, podemos producir una luxación a nivel de la región cervical. ¿Ok? Bueno, van a seguir escuchando el video. You can see the single pin behind the ear in order to provide a large unobstructed space for performance of the craniotomy. Again, the incision is very much behind the hairline, and further posterior extension is not necessary. The malar eminence is the highest point in positioning of the head. The belly of the knife is used to start the incision from the frontal side of the incision. The incision stops where the temporalis starts. Raynaud clips may be used for hemostasis. Next, a wide spatula is used to bluntly dissect over the temporalis fascia. Bueno, ustedes están apreciando que ya se ha colocado los campos quirúrgicos y este es un campo, nosotros llamamos Jovan, es un campito estéril, el cual nos permite mantener lo que es la asepsia de la zona quirúrgica. Entonces ya se está realizando la incisión. Generalmente aconsejan primero 5 centímetros, se realiza la hemostasia. En este caso están utilizando los clips de Raynaud, son unos clips para que no sangre ese cuero cabelludo. Como ustedes pueden apreciar, ya hemos indicado que el cuero cabelludo está bien irrigado y uno con el sangrado se asusta, pero en este caso se utiliza de esa manera también no lastimar y no dejar zonas de alopecia posteriormente. Hay otra manera también de hacer la apertura. Realizamos el corte con el bisturí, posteriormente utilizamos el monopolar, ¿no? Que es un electrobisturí para corte y para coagulación. Entonces, el que utilizamos primero es para corte y luego empezamos a coagular, pero eso no es bueno porque deja zonas alopécicas posteriormente, ¿no? Pero en este caso, como ustedes pueden apreciar, ya esta es la región frontal, ¿no? La incisión se realiza a nivel frontal y ya aquí está pasando hacia la zona temporal. Por eso es importante la línea temporal superior, ¿no? Menciona la línea temporal superior para poder respetar. Y desde allí empieza a utilizar una tijera, ¿no? Una espátula, y esta lo coloca por encima, ¿no? Encima de la galea, para de esta manera no lastimar qué arteria se encuentra por acá, delante del trago. La arteria temporal superficial. ¿Dónde está la temporal superficial? ¿Por dónde pasa? ¿O por dónde atraviesa? Es anterior al conducto auditivo externo, doctora, justo en el triángulo campo. ¿En qué planos? Sí, ¿en qué planos? El músculo temporal, doctora. Les hablé de unas fascias, la fascia temporal superficial y la fascia temporal profunda, ¿cierto? Sí, doctora. Les mencioné. Entonces, la arteria temporal superficial viene delante del trago, entre las dos fascias se encuentra ubicado y más o menos un poco más superior se hace más externo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando? Utiliza un disector para poder de esta manera separar el espacio
y apoyarse y no dañar la arteria, ¿ya? Muy bien. And the knife can be used to efficiently open the incision while preserving the superficial temporal artery branches. Entonces realiza la hemostasia con los clips de Rane, ¿no? A nivel de cuero cabelludo. Used for coagulation of larger caliber bleeders of the scalp. Next, sharp dissection over the temporalis fascia is conducted until the keyhole is palpated. Y ahí está separando la fascia temporal superficial, ¿ya? Que es continuación también de la galea, fíjense. Entonces ahí va a llegar a un lugar donde se ve la almohadilla. Les hablé de una almohadillita, de una grasa. Y debajo discurre el nervio, la rama frontal del nervio facial. Entonces es como un stop, dice alto. Entonces ya no, ahí se ve la grasita. Y entonces, como discurre entre las dos fascias, empieza a hacer el corte, pero ya hacia el pericráneo. Con el monopolar, ¿ya? Como les dije, el monopolar tiene una fase para cortar y otra fase para coagular. Y utiliza un disector y está separando el pericráneo del hueso. Entonces está tratando de llegar ahí a la articulación órbito-cigomática. Y está realizando una incisión de la fascia temporal profunda. Allí va a ser un agujero y en la parte posterior. The muscle is further cut more posteriorly, placed under tension. Extension to the root of zygoma. Hasta la raíz del zigoma tiene que llegar. Blunt dissection. Y entonces, como ustedes pueden apreciar, el músculo está adherido al hueso. No hay ninguna fase, nada. Entonces es sangrante en esa zona. Con eso va a llegar a la zona terional. Ahí están los famosos. Va a realizar ahora la craniotomía. Entonces se realizan los agujeros de trepanación o los famosos burhole o keyhole. For a number of reasons. Number one is for cosmetic satisfaction and preservation of bone in the area of the keyhole. Y allí se irriga con agua, ¿no? Entonces pueden apreciar ahí la capa externa, el diploe y la capa interna del hueso. Y con un disector de Penfield está separando la dura del hueso. En ese caso, all the way to the area of the lateral aspect of sphenoid wing. I avoid dissecting over the areas where the craniotomy will not be performed. In other words, beyond the edges of the craniotomy to avoid epidural bleeding. Here you can see how the dissector can be used very strategically to dissect the dura from underneath the skull surface effectively. The drill, the one with the footplate, is used. Acá. Can be used very Ustedes pueden apreciar aquí el agujero y esta parte, bueno, está utilizando una cera de hueso. La cera de hueso es un hemostático para evitar sangrar. Al momento de realizar la apertura, ustedes pueden ver que es sangrante. Como les estaba mencionando, ¿no? La capa perióstica externa es rica en vasos sanguíneos. Entonces, esa es la que sangre. Entonces, se realiza una hemostasia. Posteriormente, utiliza cera de hueso y realiza el corte. Este es el famoso craniotomo, que tiene su sierra y con la sierra se realiza el corte.
and then turn around itself 180 degrees to create enough space within the bone for the drill to be removed effectively and without much effort. Now the frontal osteotomy of bony cut is completed. You can see that Ustedes pueden apreciar acá la inserción del músculo temporal. Esta viene a ser la línea temporal superior. Entonces, bueno, seguimos viendo. B1 bit is kept perpendicular to the surface of the skull at all times. It may be toggled slightly to dissect the dura away from the inner surface of the skull bone. As you can see, significant exposure of the frontal lobe is not usually necessary for a subfrontal approach. Next, a B1 without a foot plate is used to conduct additional osteotomy over the sphenoid wing and slightly over the area of the supraorbital region. This allows a very flush trajectory toward the roof of the orbit without leaving. Bueno, está dando algunas recomendaciones, ¿no? Para el momento de realizar los cortes. En este caso, ¿qué hueso viene a ser qué hueso es? Chicos, porque tienen que ubicarse en la cirugía. ¿Qué hueso será? ¿Se ubican? ¿Saben en qué parte se está realizando la cirugía? ¿Sí? Doctora, ¿sería parietal? Frontoparietal, doctora. No, ¿qué hueso es? Parietal, doctora. Esta es la línea temporal superior. ¿Dónde se encuentra la línea temporal superior? ¿En el hueso temporal? En el hueso frontal, doctora. ¿Cómo? Parte del hueso frontal. Bien. Entonces, todo esto viene a ser el hueso frontal. ¿Recuerdan ustedes en la primera imagen cuando empieza a hacer la incisión? Tiene que ubicarse con la incisión, ¿no? Este punto está en la línea pupilar contralateral, ¿no? Del lado opuesto. Por ejemplo, está haciendo en este caso en el lado izquierdo, ¿cierto? La incisión es frontotemporal izquierda. ¿Recuerdan en la imagen? ¿Recuerdan en la primera imagen cuando hace la presentación y la posición de la paciente? Sí, doctora. Ya. Entonces está haciendo una incisión. Esta es parte de la incisión frontotemporal. Entonces, frontotemporal, ¿qué hueso viene a ser? Frontal, ¿cierto? Entonces, la línea temporal superior. Esta viene a ser la articulación órbito-cigomática, justo lateral. Más adelante ya estaría el agujero orbitario, ¿no? O la órbita. ¿Sí? ¿Se ubican? Sí, doctora. Si se ubican, está bien. Si no se ubican, por favor. Si no van a decir, ¿qué es? Será. Lo que quiero es que se ubiquen bien. Bueno, entonces, está realizando una craneotomía perional, ¿no? Un abordaje perional. Muy bien. Craneotomía tendría que ser frontotemporo. ¿Será parietal también? Frontotemporal, ¿no? En este caso. Así es como estamos viendo. Muy bien. Irriga, tiene el agua, es el mejor hemostático. Entonces, producimos calcio, por eso que se irriga. Ahora usted puede apreciar, está separando la dura perióstica externa, la capa perióstica externa está bien adherida y es sangrante, como usted puede apreciar. Entonces va a separar, si es que está la fosa temporal, ¿qué arteria se encontrará por acá y puede sangrar? Can see a very nice bony cut parallel to the roof of the orbit. The bone over the lateral aspect of the sphenoid wing will also be removed using Lex Sullivan drawers. First, the bone is dissected away using a number 1 Penfield dissector. Here you can see the thick bone over the area of the supraorbital region that was able to be cut effectively using the
be one without a foot plate. This improves the efficiency of the procedure rather than leaving an edge of bone here and then spending significant amount of time removing the edge of the bone with another drill later. 2 tack-up stitches are placed, one over the temple. Bueno, entonces les voy a explicar aquí. Ustedes pueden apreciar acá que ha retirado, nosotros conocemos como plaqueta ósea, o sea, se ha realizado la craneotomía o el abordaje terional. Entonces, como ustedes pueden apreciar acá, está el hueso senoidal, ¿no? Es una escama, entonces es muy sangrante, pero en esta imagen no se ve que ha sangrado la arteria meningia media, que se encuentra frecuentemente y sangra. Entonces, tienen que realizar la hemostasia. Acá, entonces aquí lo que ha realizado son unos agujeros, pueden ustedes ver en la región ósea, aquí. Acá se realizan unos agujeritos, esos puntitos que está colocando con un bicril, 3 ceros o 4 ceros, se llama puntos Dandy, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir este sangrado. Como les digo nuevamente, la capa perióstica externa de la dura madre es muy sangrante y está muy vascularizada. Entonces eso es para realizar la hemostasia. Continuamos. Region and one over the frontal region. Se llaman puntos de levantamiento o puntos Dandy y está colocando en la parte superior hemocolágeno. El hemocolágeno es otro hemostático que también utilizamos. Y aquí está retirando la espina. Así es, del ala del senoides. De esa manera para poder llegar a la región basal anterior y media. Roof of the orbit is drilled so that a very flat, unobstructed trajectory toward the anterior skull base is reached. This important step can obviate the use of orbitozygomatic craniotomy for a number of lesions around the circumvellus. Then the periorbita is not exposed, just the bone is drilled until a very thin sheet of bone is left over the orbit. A finer drill bit may be used to continue drilling in this area. Cuando nosotros hacemos uso del craneótomo, del drill o de la cuchilla, ustedes evidencian que se irriga bastante, ¿no? Así es, cuando ustedes estén como asistentes o como ayudantes en una cirugía tienen que irrigar. ¿Por qué? Porque adquiere un calor y puede quemar, puede lesionar, ¿ya? Por eso es que se irriga bastante. The lateral aspect of sphenoid wind may be drilled all the way to the edge of the supraorbital fissure. Here you can see the lateral aspect of the clinoid process may be exposed, although this video shows part of the extradural craniodectomy. Bueno, aquí está haciendo una clinoidectomía. La apófisis clinoides ha retirado con el drill. You can see the lateral aspect of the orbital meningeal band was transected for about 1 millimeter or so. This is also called the frontotemporal dural fold. And then the dura is elevated gently from the dura that covers the lateral aspect of the cavernous sinus. This nicely exposes the clinoid process, which may be drilled if necessary.
This patient Ustedes pueden evidenciar allí cómo late el cerebro. needle sphenoid meningioma, and therefore an extradural spinodectomy was initially performed to decompress the optic nerve early on during the procedure. Here you can see the very flat trajectory by drilling the bone over the roof of the orbit. Here again, the performance of the extradural spinodectomy and optic nerve decompression. Retractors are often unnecessary as long as the dura has been mobilized at the level of the supraorbital fissure. Here you can see the optic nerve. The rest of the bone is gently mobilized away from the nerve while minimizing the use of the drill directly over the dura of the nerve. Now the dura may be opened in a curvilinear fashion. I leave a fair amount of dura over the brain intact so that the frontal lobe is protected. As you can see, the dural opening is just over the area where the subfrontal operative trajectory is used for. You can see the tumor extending laterally over the dura of the Sylvian fissure. And the rest of the procedure can be conducted as necessary for tumor removal. Again, this video is a nice example of how the pterional craniotomy can be conducted efficiently. I have tried to exclude a number of steps that may be unnecessary. However, further steps may be needed for performance of orbitozygomatic craniotomy, which will be covered in a different video. Thank you. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta en base al video que acabamos de ver? Como ustedes han podido evidenciar, la craniotomía anterior es importante para poder llegar a la base, ¿no? La base del cráneo, más o menos el polígono de Willis, ¿no? Generalmente realizamos para un clipaje de aneurismas de la arteria cerebral anterior, comunicante anterior, arteria cerebral posterior, o comunicante posterior, perdón, y también para las arterias que se encuentran, perdón, los aneurismas que se encuentran en la carótida interna. Entonces, ustedes ven la importancia de realizar las craniotomías, por eso que estoy hablando de manera general para que ustedes puedan entender. Entonces, acá, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Retractors are often unnecessary as long as the dura has been mobilized at the... Es que aquí indica que no debemos de retraer mucho el cerebro. Ustedes saben, el cerebro que es un sistema de redes, no podemos dañar, ¿no? Porque si no, más que todo es en el lado izquierdo del paciente, en el hemisferio dominante, entonces tiene que tener mucho cuidado. Level of the supraorbital fissure. Here you can see the optic nerve. The rest of the bone is gently mobilized away from the nerve while minimizing the use of the drill directly over the dura of the nerve. Now the dura may be... Ustedes pueden apreciar cuán importante es contar con un craniótomo para realizar los agujeros de trepanación, un craniótomo para realizar el corte del hueso, en este caso el cráneo, ¿no? Para las craniotomías. El mismo craniótomo se utiliza también para hacer el drilado. Si no contamos con este craniótomo, no podemos hacer nada de ello. Ahora, y otro que también es importante, un microscopio quirúrgico. Esto ha sido grabado con un microscopio porque así a simple vista no se puede ver bien las imágenes. Y este es con un microscopio y usted puede ver que está muy ampliado y se puede visualizar las zonas. Now the dura may be opened
Y bueno, una vez que ha realizado ya todo lo que es la parte ósea, se realiza la craniotomía, se ha realizado el drilado de la apófisis clinoides para visualizar mejor la zona. Posteriormente, ellos empieza a realiza la apertura de la dura madre, que se llama durotomía, ¿no? Para poder llegar al parénquima cerebral. ¿Alguna pregunta, chicos? I leave fair amount of duro over the brain intact so that the frontal lobe is protected. As you can see, the dural opening is just over the area where the subfrontal operative trajectory is used for. You can see the tumor extending laterally over the dural of the Sylvian fissure. And the rest of the procedure can be conducted as necessary. Bueno, ese es el tumor. Hay un tumor, entonces hizo el abordaje perional para retirar un tumor. Can be conducted efficiently. I have tried to exclude a number of steps that may be unnecessary. However, further steps may be needed for performance of orbitozygomatic craniotomy, which will be covered in a different video. Thank you. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Han entendido bien el abordaje de la craniotomía perional? ¿Me escuchan? ¿Están allí? No escucho a nadie. ¿Se han dormido? Ya, ahora van a ver una craniotomía bifrontal, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Está bien, doctora. Sí, doctora. Una bifrontal, ¿ya? Entonces, craniotomía o abordaje bifrontal, en este caso. Vamos. Ya. ¿Estoy compartiendo o no? ¿He dejado de compartir? Sí, doctora. Dejo de compartir. ¿Se ve? Sí se ve, doctora. Sí, Ya, listo. Este es un abordaje bifrontal. Hello, ladies and gentlemen. My name is Aaron Cohen. I would like to discuss technical nuances for resection of anterior cranial bus tumors extending into the nasal cavity using the case of a 62-year-old female who presented with bilateral visual decline and was noted on MRI to have a relatively large, heterogeneously enhancing mass within the nasal cavity extending into the anterior cranial base. As you can see, the floor of the anterior fossa is being eroded and this tumor is partially calcified. There was also evidence of bilateral optic nerve compression within the foramina along the skull base. This patient subsequently underwent a bilateral bifonal craniotomy. Let's go ahead and review the patient positioning in this case. The patient was placed in a skull clamp and a bicoronal incision was fashioned. The incision was made and a precranial flap was elevated to assist with reconstruction of the skull base at the end of our resection. You can see that we're going to go ahead and extend our scalp, undermining more posteriorly to be able to harvest skull base at the end of our resection. You can see that was made and a precranial flap was elevated. Lo que quiero aquí recalcarles, este es el tejido areolar, ¿ok? Más arriba está la galea, el tejido areolar, y más abajo el pedicráneo, ¿ok? Eso quiero que reconozca,
elevated to assist with reconstruction of the skull base at the end of our resection. You can see that we're going to go ahead and extend our scalp, undermining more posteriorly to be able to harvest Con el monopolar está incidiendo el pericráneo. as far as we can go posteriorly. Y con una alegra separa This is ese beyond pericráneo. our initial skin incision. You can see the coronal suture there. The pericranial flap is being elevated. Even the piece over the temporalis muscle is elevated to be later used for closure of the involved dura. Fíjense ese We'll pericráneo. go ahead and divide the pericranium along the edges of the superior temporal line. I am making a burr hole along the midline. You can see the dura overlying the superior sagittal sinus. The burr hole is being expanded. I have to note that a lumbar drain was placed at the beginning of the procedure to assist with drain relaxation. You can see using the burr hole, 2 osteotomies are made, and a last osteotomy parallel to the floor of the anterior fossa is made using a B1 drill bit without a foot plate. This allows an osteotomy just along the base of the cranial fossa and the frontal sinuses. Ustedes pueden apreciar, esta es la región frontal y aquí está el seno frontal superior, ambos senos, se ve esa zona mucosa, está drilando porque queda esa zona tipo, el hueso es medio filudo y de todas maneras necesita que esté romo toda esta parte para poder ingresar por esta parte hacia la región subfrontal. Are obviously injured. Esos son los famosos puntos Tandy o puntos de levantamiento para evitar el sangrado de la dura. The mucosa of the frontal sinuses are removed. En este seno, y eso está llenando con cera de hueso. Esta parte que ven es cera de hueso, estos son los senos frontales. Y a nivel basal, a realizar la quedotomía. I'm now cutting the dural attachments at the level of the cribriform plate. Anterior fossa eroding through the bone. Using P2T rongeurs, I'll proceed to remove as much as tumor as possible. Here you can see the brain and the involved piece of dura that is being excised. Este es el tumor. Here in the more posterior aspect of resection, you can see the olfactory nerve within the suction. And a piece of the dura that is involved is being removed. Está retirando el tumor. Here's a more demagnified view. We'll continue to remove more of the tumor posteriorly. This tumor was noted to be a chondrosarcoma on final analysis. You can see the carotid artery within its bony encasing and also the optic nerve covered by dura. Further tumor removal allowed us to expose the right optic nerve and the carotid artery within the bone. You can appreciate again the optic nerve here covered by the dura, as well as the carotid artery covered by the bone. Here is the carotid artery covered by the bone. And here is additional removal of the bone within the nasal cavity. Here is another view of the optic nerve and carotid artery. We'll go ahead and use a piece of pericranium over the temporalis muscle and bueno, ustedes pueden apreciar, este es el hueso frontal, la región basal, y aquí es justo en la base del piso anterior, allí se encontraba el tumor, había empezado a retirar, esta parte que ustedes ven aquí es parte del lóbulo frontal. Como ha retirado el tumor y estaba adherido a la dura, a la base, entonces ha tenido que retirar también el tejido. Como ustedes han podido apreciar también el pericráneo, que se encuentra encima del hueso, se ha preservado y eso está utilizando como un injerto para poder cerrar. Por eso es importante proteger, no dañar al momento de realizar la incisión del cuero cabelludo o la incisión del scalp. ¿Ok? Seguimos viendo.
close in a watertight fashion the area of the dura that was affected by the tumor. We will next use an endoscope through the nose to remove the areas that are affected by the tumor using angle scopes all'ore grosso removal of the tumor. The cranial closure is performed using the large piece of pericranium that is being torn posteriorly, and the posterior edge of the pericranium is being sewn to the most posterior aspect of the dura. And this will prevent the displacement of the pericranial graft. A split thickness bone from the cranial bone flap is being used to further reconstruct the floor of the anterior fossa. You can see the postoperative MRI, which reveals gross resection of the tumor with adequate reconstruction of the floor of the anterior cranial base. The patient's lumbar drain was continued approximately 3 days after surgery, following which it was removed. The patient's vision improved after surgery, and there were no complications such as CSF leakage. Thank you for your attention. Bueno, ¿alguna pregunta frente a lo que ustedes han podido apreciar? Así como ven las imágenes, así se ve con un microscopio quirúrgico y uno puede tranquilamente realizar las cirugías. En el hospital no contamos con el microscopio, entonces tenemos esa desventaja, nos falta la parte de equipamiento. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Han podido apreciar? Se realiza una craneotomía, ustedes han visto ahí en las imágenes, posteriormente han utilizado como unos clips o unos flat sticks, se llaman fijadores óseos, ¿no? No los utilizamos tampoco, nos utilizamos nuestro famoso hilo seda negra y con eso cerramos. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre los abordajes? ¿Están dormidos? Fin de semana. Doctora, una consulta. ¿Siempre el pericráneo es viable para usarlo como un injerto para la reparación como lo hizo en la cirugía? Así es. ¿O hay algún otro tejido que podríamos usar? ¿O solo el pericráneo? Dura madre sintética. Sí, podemos comprar. Hay dura madre sintética para comprar, pero cuesta. 5 por 5 centímetros más o menos está a unos 5.000, 6.000 soles. Es más que todo el costo. Pero qué mejor, ¿no? Si utilizas el mismo tejido del paciente. Y doctor, una consulta, al momento de cerrar al cerrar todo lo que son los segmentos de la operación, hizo un doblez del pericráneo a uno de los bordes que nos dijo, creo que tenía que estar romo. ¿Por qué hizo ese doblez del pericráneo? No llegué a entender bien. Hacia la parte interna.
Hola, Edison. Doctora. ¿Me escuchaste o no? Estuve con el micro apagado. Su micro estaba apagado. Pensaba que se había desconectado. Bueno, ha utilizado el pericráneo porque el objetivo es cerrar bien la dura madre, toda esa capa que envuelve al cerebro, porque ya les dije, el cerebro está rodeado del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si no hace un cierre hermético de la dura madre, este líquido fluye. Aparte de ello, hay también lesión ósea, hay comunicación pues, con el seno senoidal. Y entonces muchas veces los pacientes presentan se llama rinorraquia, ¿no? Y como hay comunicación del espacio exterior con el interior, entonces hay la posibilidad de complicarse con una meningoencefalitis o una meningitis. Entonces es por ello que se tiene que hacer un buen cierre, inclusive he utilizado el pericráneo y de esa manera hacer un buen sellado. Ese es el objetivo, de hacer un cierre hermético, siempre. Una dura que abrimos, siempre tenemos que cerrarla también. Hermética. ¿Alguna pregunta más o quieren ver otro video, otro abordaje? ¿O nos vamos? Bueno, para la siguiente semana vamos a entrar todo lo que es la parte de surcos y cisuras, ¿ya? Por favor, lean surcos y cisuras. Y luego arrancamos con la parte de hipertensión intracraneana y empezamos con la parte de traumatismos encefalocraneanos. Listo, chicos, nos vemos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Chao, chicos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Chao, chao.